¿Qué hace a Alejandro Magno tan legendario? ¿Fue realmente el mejor general de la historia o solo un mito engrandecido por el tiempo? Alejandro de Macedonia, mejor conocido como Alejandro Magno, no solo conquistó vastos territorios, sino que también se adentró en el corazón de la historia como uno de los estrategas militares más fascinantes de todos los tiempos. Nacido en el 356 a.C., Alejandro asumió el trono de Macedonia a los 20 años, tras el asesinato de su padre, Filipo II. En cuestión de una década, logró lo que parecía imposible: construir un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India, uniendo culturas, lenguas y tradiciones bajo su bandera. Pero más allá de la magnitud de su imperio, lo que verdaderamente lo distingue es que nunca perdió una sola batalla. Un récord impresionante que sigue siendo estudiado por historiadores y estrategas. Hay detalles de su vida que son casi increíbles. Por ejemplo, a los 16 años ya lideraba ejércitos, y a los 18 comandó una carga decisiva en la batalla de Queronea, donde derrotó a una coalición de ciudades griegas. También es fascinante cómo en sus campañas mostró no solo un genio táctico, sino también un entendimiento único del poder de la psicología, la política y la logística. Su caballo bucéfalo es tan legendario como él mismo, y su temprana muerte a los 32 años dejó más preguntas que respuestas sobre hasta dónde podría haber llegado. Pero ¿cómo se formó este joven rey para convertirse en el mejor estratega de la historia? ¿Qué acontecimientos marcaron sus inicios como conquistador? Antes de convertirse en un conquistador imparable, Alejandro Magno fue un joven moldeado por la sabiduría de uno de los mayores filósofos de la historia, Aristóteles. Desde los 13 años, Alejandro fue educado por el sabio en un pequeño pueblo llamado Miesa. Allí, bajo la sombra de los árboles, Aristóteles no solo le enseñó filosofía, ciencia y arte, sino también la importancia de la ética, la política y el conocimiento estratégico. Alejandro absorbió ideas sobre la naturaleza del poder y la gobernanza, conceptos que luego aplicaría en sus campañas militares y en la construcción de su imperio. Además, Aristóteles le inculcó un profundo interés por la cultura y las ciencias, lo que más tarde lo llevó a promover la difusión del helenismo en sus territorios conquistados. Sin embargo, detrás de estas lecciones teóricas, se gestaba un líder que pronto demostraría que su genio no se limitaría al aula. La primera muestra de este genio se dio en la batalla de Queronea, en el año 338 a.C., cuando Alejandro tenía apenas 18 años. Fue aquí donde, al mando de la caballería macedónica, ejecutó una maniobra decisiva que rompió las líneas de las tropas griegas aliadas contra su padre, Filipo II. Su habilidad para analizar rápidamente el campo de batalla y aprovechar las debilidades del enemigo marcó un hito. Incluso los veteranos quedaron impresionados por su capacidad para liderar con una combinación de valentía e inteligencia. Esta victoria consolidó la hegemonía macedonia en Grecia y plantó las semillas de la leyenda de Alejandro. 2 años después, Alejandro se enfrentaría a un desafío aún mayor: la muerte de su padre. En el 336 a.C., Filipo II fue asesinado, dejando a su hijo de 20 años en un trono lleno de intrigas y enemigos. Muchos creyeron que Alejandro no lograría mantener el poder, pero estaban equivocados. En cuestión de meses, Alejandro sofocó las rebeliones internas y neutralizó a los opositores que amenazaban con dividir Macedonia. En una demostración de fuerza, destruyó Tebas como advertencia para aquellos que dudaban de su autoridad, enviando un mensaje claro: Macedonia estaba bajo el control de un rey que no toleraría desafíos. Con su reino consolidado, Alejandro estaba listo para mirar más allá de las fronteras de Macedonia, que lo llevó a embarcarse en una de las campañas más ambiciosas de la historia. El genio militar de Alejandro Magno comenzó a brillar con intensidad en su primera gran batalla contra los persas, el río Gránico, en el 334 a.C. Con apenas 22 años, Alejandro lideró un ejército relativamente pequeño contra una fuerza persa mucho mayor.
Los persas confiaban en que el terreno y sus números les darían la ventaja, pero Alejandro tenía otros planes. En lugar de esperar un cruce seguro, lanzó un ataque frontal a través del río, una maniobra arriesgada y audaz que tomó por sorpresa al enemigo. Su caballería pesada rompió las filas persas, mientras la infantería macedónica, organizada en falanges perfectamente coordinadas, destrozaba cualquier intento de contraataque. Esta victoria no solo aseguró la entrada de Alejandro en Asia Menor, sino que también envió un mensaje claro al imperio persa. El joven rey macedonio no debía ser subestimado. Un año después, en 333 a.C., Alejandro enfrentó un desafío aún mayor en la batalla de Isos, donde se encontró cara a cara con el rey persa Darío III. A pesar de estar en desventaja numérica, Alejandro demostró que el tamaño del ejército no siempre decide el destino de una batalla. Eligió el estrecho paso de Isos como el campo de batalla ideal, forzando al gigantesco ejército persa a luchar en un espacio reducido, donde no podían maniobrar eficazmente. Alejandro lideró personalmente la carga de su caballería contra el flanco derecho persa, desestabilizando sus líneas. En un acto de valentía y cálculo, dirigió su ataque directamente hacia Darío, quien, al ver el caos, abandonó el campo de batalla. La deserción del rey persa desmoralizó a sus tropas y aseguró una victoria contundente para Alejandro. Esta batalla marcó el inicio del colapso de la autoridad persa y elevó a Alejandro al nivel de un héroe casi mítico. Pero si Isos consolidó su reputación, el sitio de Tiro en 332 a.C. la llevó al nivel de leyenda. La ciudad de Tiro, situada en una isla fortificada, parecía impenetrable. Los habitantes confiaban en sus defensas naturales y en la poderosa flota que protegía la ciudad. Alejandro, sin embargo, no era alguien que se rindiera ante un desafío. Ordenó la construcción de un enorme camino artificial de casi 1 kilómetro de largo, conectando el continente con la isla. Durante meses, sus ingenieros trabajaron bajo constante ataque para completar esta hazaña de ingeniería. Una vez terminada, Alejandro desplegó torres de asedio y catapultas, y finalmente tomó la ciudad por la fuerza. Este sitio no solo mostró su capacidad como estratega, sino también su determinación implacable. Cada una de estas victorias demostró que Alejandro no solo dominaba la táctica en el campo de batalla, sino que también sabía usar la psicología, el terreno y la innovación a su favor. Pero, ¿cómo logró mantener la cohesión de un ejército multicultural y convertirlo en una máquina invencible? El éxito de Alejandro Magno no solo residía en su capacidad para ganar batallas, sino en su visión estratégica y liderazgo, que transformaron a su ejército en una fuerza cohesionada y prácticamente imbatible. Una de sus mayores hazañas fue unir a soldados de diferentes culturas y orígenes en un solo propósito. Macedonios, griegos, persas y guerreros de regiones aún más lejanas marchaban juntos bajo su mando. Alejandro no veía las diferencias culturales como un obstáculo, sino como un recurso. Incorporó a los soldados locales de los territorios conquistados, los entrenó en tácticas macedónicas y al mismo tiempo respetó sus tradiciones, creando un sentimiento de pertenencia en un ejército multicultural. Este enfoque no solo fortaleció sus filas, sino que también minimizó las rebeliones internas en su imperio. En cuanto a sus tácticas, Alejandro elevó el arte de la guerra a un nivel extraordinario. La falange macedónica era su sello distintivo, una formación disciplinada de soldados equipados con largas lanzas llamadas sarisas, que podían mantenerse impenetrables incluso frente a cargas de caballería. Pero lo que realmente lo hacía único era su capacidad para combinar esta formación con movimientos de caballería altamente dinámicos. Su caballería, liderada frecuentemente por él mismo, atacaba en el momento preciso para explotar las debilidades creadas por la falange. Esta perfecta sincronización confundía y desarmaba a sus enemigos, independientemente de su tamaño o fuerza. Alejandro no solo ejecutaba estas tácticas con precisión, sino que también las adaptaba al terreno y a las condiciones de cada batalla, convirtiéndose en un maestro de la improvisación estratégica. Sin embargo,
El verdadero motor detrás de su ejército no eran solo las tácticas, sino la lealtad inquebrantable de sus tropas. Alejandro lideraba desde el frente, luchando hombro a hombro con sus soldados, algo que los inspiraba profundamente. Hay relatos de cómo compartía las mismas privaciones que ellos durante las marchas más duras, llegando incluso a rechazar beber agua si sus hombres no podían hacerlo también. Este sentido de camaradería creaba un vínculo único entre él y sus tropas, quienes lo veían no solo como su líder, sino como uno de los suyos. Un ejemplo de su habilidad para mantener la moral ocurrió durante su campaña en Asia, cuando, tras semanas de marcha agotadora por el desierto, Alejandro tomó el casco de un soldado lleno de agua ofrecido por sus hombres. En lugar de beberlo, lo derramó en el suelo, enviando un mensaje poderoso. Si no podían compartirlo todos, él tampoco lo haría. Este tipo de gestos consolidó su posición como un líder no solo respetado, sino amado. Con un ejército tan dedicado y una mente táctica tan aguda, Alejandro estaba listo para enfrentarse a su prueba más grande, la batalla de Gaugamela, el clímax de su campaña contra el Imperio Persa. ¿Cómo logró derrotar a un ejército colosal y cambiar el destino de la historia? La batalla de Gaugamela, librada en el 331 a.C., fue el enfrentamiento que consolidó a Alejandro Magno como uno de los más grandes estrategas de la historia y selló el destino del Imperio Persa. Enfrentó a un ejército masivo liderado por Darío III, compuesto por cientos de miles de soldados y una fuerza de guerra impresionante, incluyendo carros con cuchillas y elefantes. Alejandro, en contraste, comandaba un ejército significativamente más pequeño, pero entrenado como una máquina de precisión. La diferencia de números era abrumadora, pero no suficiente para detener al joven macedonio. El campo de batalla, elegido por Darío, era una vasta llanura diseñada para aprovechar las ventajas numéricas y la movilidad de su ejército. Sin embargo, Alejandro no iba a permitir que las condiciones lo dictaran. Con una combinación de audacia y creatividad táctica diseñó un plan brillante. Al inicio, ordenó a sus tropas extenderse hacia los flancos, estirando las líneas persas y obligándolas a desorganizarse. Mientras tanto, dejó una pequeña fuerza para lidiar con los temidos carros de guerra, instruyéndoles a abrir brechas en sus filas para neutralizarlos. Fue un movimiento ingenioso que frustró uno de los principales puntos fuertes del ejército de Darío. El punto culminante de su estrategia llegó cuando Alejandro ejecutó un movimiento lateral que fingía ser una retirada. Este acto engañó a Darío, quien creyó que el centro macedonio estaba debilitado. Desesperado por aprovechar la oportunidad, el monarca persa lanzó su infantería hacia el centro, dejando su propia formación vulnerable. En ese preciso momento, Alejandro lideró personalmente una carga devastadora con su caballería de élite, los compañeros, atacando directamente el corazón de las fuerzas persas y apuntando al mismo Darío. La precisión de este ataque desmoralizó al ejército persa, que comenzó a desintegrarse. Darío, al igual que Enisos, huyó del campo de batalla, dejando a sus tropas en un caos absoluto. Las consecuencias de Gaugamela fueron históricas. La derrota marcó el colapso definitivo del Imperio Persa. Babilonia, Susa y la capital persa, Persépolis, cayeron poco después, abriendo las puertas de Asia a Alejandro. Esta victoria no solo amplió su imperio, sino que también lo elevó a la categoría de leyenda viva, visto por muchos como un hombre favorecido por los dioses. Con el imperio persa destruido, Alejandro ya no tenía rival en el mundo conocido, pero en su mente el horizonte seguía extendiéndose. ¿Qué lo impulsó a ir más allá y embarcarse en nuevas conquistas hacia las misteriosas tierras del este? Alejandro Magno no solo fue un conquistador, sino también un visionario que entendía que un imperio no se sostenía solo con victorias militares. A lo largo de su campaña, dejó un legado como constructor y administrador que redefinió el concepto de imperio. Fundó más de 20 ciudades que llevaban su nombre, siendo Alejandría en Egipto la más emblemática. Esta ciudad no solo se convirtió en un próspero centro comercial, sino también en un faro de conocimiento, hogar de la legendaria Biblioteca de Alejandría,
que simbolizaba su ambición de unir a las culturas bajo un ideal de progreso y aprendizaje compartido. Alejandro tenía una visión única. No deseaba simplemente dominar a las naciones, sino también integrarlas. Promovió una fusión cultural que hoy conocemos como helenismo, una mezcla de las tradiciones griegas con las costumbres locales de los territorios conquistados. Incentivó a sus generales a casarse con mujeres persas, uniendo las élites de diferentes culturas, y él mismo se casó con Roxana, una princesa de Bactria. Este enfoque ayudó a estabilizar su vasto imperio y sembró las bases para un intercambio cultural que perduró siglos después de su muerte. Pero Alejandro no conocía límites. Tras conquistar Persia, su mirada se dirigió hacia el este, hacia las tierras desconocidas de la India. En el 326 a.C., lideró a su ejército en una de las campañas más desafiantes, la batalla del río Hidaspes, donde se enfrentó al rey Poros. Este monarca indio no solo tenía un ejército formidable, sino también un arma que los macedonios nunca habían enfrentado: elefantes de guerra. A pesar de esta nueva amenaza, Alejandro adaptó sus tácticas, empleando la agilidad de su infantería para rodear y desorientar a los gigantescos animales. La victoria fue suya, pero no fue fácil. Impresionado por el valor de Poros, Alejandro lo reinstaló como rey de su región, mostrando un lado magnánimo que fortaleció su control sobre las nuevas tierras. Sin embargo, el agotamiento de su ejército marcó un límite que ni siquiera Alejandro pudo superar. Sus hombres, después de años de campañas ininterrumpidas, se negaron a seguir adelante. Alejandro tuvo que retroceder, pero su ambición de conquistar el mundo dejó una huella imborrable. Con un imperio tan vasto y diverso bajo su mando, surge la pregunta: ¿cómo se recuerda a Alejandro Magno hoy? ¿Fue un visionario pragmático o un líder impulsivo y despiadado? Alejandro Magno es una figura rodeada de mitos, una mezcla de brillantez estratégica y un carácter tan magnético como complejo. Por un lado, era un visionario que veía el mundo como un tablero donde sus estrategias podían transformar imperios. Por otro, su temperamento impulsivo lo llevó a cometer actos de violencia extrema. Un ejemplo de ello es la ejecución de Clito, uno de sus generales más cercanos y quien había salvado su vida en batalla. En un arranque de ira provocado por una disputa, Alejandro lo mató con sus propias manos, un acto que luego lamentaría profundamente. Este episodio muestra el lado humano y a la vez sombrío de un hombre que constantemente oscilaba entre la gloria y sus propias contradicciones. En cuanto a su legado, la pregunta de si Alejandro fue realmente el mejor general de la historia sigue generando debate. Comparado con figuras como Julio César, Napoleón Bonaparte o Aníbal Barca, Alejandro destaca por su récord imbatible en el campo de batalla y por la magnitud de su impacto. César admiraba profundamente a Alejandro, lamentando no haber alcanzado tanto a su edad. Napoleón, por su parte, estudió sus tácticas y las adaptó a su propio estilo. Sin embargo, algunos críticos argumentan que Alejandro heredó un reino fuerte y un ejército ya consolidado, mientras que otros estrategas tuvieron que construir sus recursos desde cero. Aún así, su capacidad para liderar tropas en circunstancias adversas y su visión para integrar culturas lo diferencian como un líder único. Su vida también está llena de curiosidades que alimentan su leyenda. En su corte, Alejandro promovió un estilo de vida que mezclaba tradiciones macedonias y persas, lo que generó tensiones con algunos de sus generales más tradicionales, como Parmenión. Además, su relación con figuras como Hefestión, su amigo más cercano y posiblemente su confidente más íntimo, ha sido objeto de especulación. Y por supuesto, el misterio de su muerte en Babilonia a los 32 años sigue siendo un enigma. ¿Fue envenenado? ¿Murió de fiebre tifoidea o malaria? La falta de registros claros ha dejado espacio para innumerables teorías, haciendo de su final un capítulo tan intrigante como su vida. Aunque su imperio se desmoronó rápidamente tras su muerte, la influencia de Alejandro perduró. El helenismo transformó el mundo antiguo, llevando la cultura griega a rincones insospechados. Entonces, la verdadera pregunta no es si fue el mejor general, sino si alguien, antes o después de él,
logró cambiar el curso de la historia de manera tan profunda? ¿Qué lecciones nos deja el hombre que quiso conquistar el mundo? Alejandro Magno no fue solo un conquistador, sino un símbolo de lo que puede lograrse cuando la ambición, la estrategia y el liderazgo convergen. Su vida nos enseña que un líder no solo dirige ejércitos, sino que inspira a las personas a creer en una causa más grande que ellas mismas. Alejandro comprendió que las victorias no se ganan solo con fuerza bruta, sino con inteligencia, innovación y un profundo conocimiento del terreno, del enemigo y sobre todo de su propia gente. Pero también nos recuerda los peligros de una ambición desmedida, que puede llevar incluso a los más grandes a enfrentarse a sus propias limitaciones. Su legado, tanto militar como cultural, transformó el mundo conocido. Sus tácticas siguen siendo estudiadas en academias militares, y el helenismo que promovió marcó una era de intercambio cultural y conocimiento que trascendió siglos. Sin embargo, Alejandro también fue humano, un líder que cometió errores, que se dejó llevar por impulsos y que, a pesar de sus logros, dejó un imperio que no sobrevivió a su ausencia. Ahora la pregunta queda abierta. ¿Fue Alejandro Magno el mejor general de la historia o solo un hombre impulsado por circunstancias excepcionales? Queremos conocer tu opinión. ¿Crees que su genio táctico y su ambición lo colocan por encima de otros grandes estrategas como César, Aníbal o Napoleón? Déjanos tu comentario y sigamos explorando juntos las historias que marcaron el curso de la humanidad. Nos vemos en el próximo viaje por el tiempo.